En nuestros dos videos anteriores aprendimos la diferencia entre ideología y cosmovisión, y de aclarar que el reino de Dios no se identifica con sistemas políticos humanos. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Debe un cristiano involucrarse en política? Algunos creyentes consideran que toda participación política compromete la fe. Otros, por el contrario, terminan subordinando el Evangelio a proyectos ideológicos o partidistas. Ambos extremos producen distorsión y terminan afectando el testimonio cristiano en la vida pública. Por ello es necesario recuperar una perspectiva bíblica equilibrada. Nosotros como cristianos no estamos llamados a aislarnos de la sociedad. De hecho, el Señor no nos llamó a vivir en monasterios, sino a vivir en la sociedad, pero con discernimiento, verdad y fidelidad a Cristo. La Escritura nunca presenta al creyente como alguien desconectado de la realidad social. De hecho, Jesús describió a sus discípulos como sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, versículos 13 y 14, así lo afirman. Ustedes son la sal de la tierra. En el versículo 14, el mismo Señor afirma que ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Esto implica presencia, influencia y testimonio, aún en un mundo caído. Entonces, el problema no es participar en la sociedad o en la política. El problema es perder la identidad espiritual dentro de estos sistemas. Una de las confusiones más comunes es pensar que involucrarse en asuntos públicos equivale automáticamente a idolatrar la política. Pero existe una diferencia importante entre 1. Participar con discernimiento y 2. Depender emocional o espiritualmente del poder político. Si usted participa en política sin discernimiento espiritual, siendo un cristiano, usted va en contravía de la palabra de Dios. Y 2. Si usted está dependiendo emocional o espiritualmente del poder político de turno, entonces su mira no está puesta en las cosas celestiales. Su mira está puesta en las cosas del mundo. Yo como cristiano tengo derechos y tengo deberes. Como ciudadano, vuelvo y repito, yo puedo votar, puedo opinar, puedo participar socialmente y defender principios bíblicos aún dentro de las ideologías o del sistema político humano. Pero lo más importante es que como cristiano no voy a convertir la política en mi esperanza final. La política puede contribuir al orden, a la justicia, a la estabilidad social, siempre y cuando todo esto se administre de una forma equilibrada. Sin embargo, y eso lo tenemos bien claro como cristianos, no puede resolver el problema central del ser humano, el pecado. Cuando se espera que un sistema político produzca redención, la política termina ocupando un lugar que solo le pertenece a Cristo.
Como bien dice el título de esta sección, hay dos extremos que el cristiano debe evitar: aislamiento y fanatismo político. En el primero, aislamiento, ¿a qué? A una indiferencia total, pasividad y abandono del testimonio público. En cuanto al fanatismo político, idolatrar ideológicamente a alguien o algún partido. ¿Por qué? Porque esto trae innecesariamente división. Hoy en día lo podemos ver en nuestro país. El mismo cuerpo de Cristo está dividido. Unos son de izquierda, otros son de derecha, otros dicen ser de centro. ¿Y qué es lo que trae esto? División. Y si lo hace dentro del mismo cuerpo de Cristo, donde se supone que debemos manejar todo espiritualmente, imagínese lo que ha estado haciendo en estos últimos años en la familia. Un caso muy conocido de alguien cercano. El hecho de que una persona ahora está siguiendo una corriente política, ya no habla con el resto de su familia porque pertenece a otra corriente política. Y lo más triste de todo es que nosotros no podemos permitir que el Evangelio sea subordinado a agendas humanas. No importa lo que le ofrezcan los políticos. No importa lo que le ofrezcan a la iglesia cristiana. Usted debe tener cuidado en no permitir que el Evangelio de Cristo sea subordinado tal vez a esas ideas políticas o tal vez a su misma necesidad. El llamado bíblico, entonces, no es caer en extremos, sino a caminar con discernimiento. Nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo, pensar bíblicamente, actuar con verdad y gracia, influir pero sin perder identidad. Filipenses 3:20 lo enseña de la siguiente manera: nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Es cierto. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque estamos en este mundo, debemos también ejercer nuestros derechos como ciudadanos de este mundo, porque todavía no hemos partido. Debemos también ejercer nuestros deberes como corresponde, porque Romanos 13 lo enseña claramente. Por lo tanto, nada de esto, del hecho de que seamos ciudadanos, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, elimina mi responsabilidad terrenal. Obviamente, lo que sí es claro es que establece la prioridad eterna. Cristológicamente, Cristo sigue siendo el centro de la vida de todo cristiano. El centro de la vida de un cristiano no es la política. Eclesiológicamente, recuerde, y esto es muy importante, la iglesia no forma políticos. No, tampoco forma partidos. La iglesia sí forma discípulos. Antropológicamente, nosotros sabemos y hemos entendido por la palabra de Dios que el problema humano es espiritual, antes que estructural. Y éticamente, nosotros como creyentes debemos actuar con verdad, justicia y discernimiento. El creyente debe aprender a participar sin fanatismo, discernir sin aislarse, defender principios sin perder el amor y hablar con claridad sin caer en agresividad. Principios sencillos como la defensa de la vida. Los cristianos no estamos de acuerdo con el aborto. Y si usted dice ser cristiano o
un católico romano y usted está defendiendo las ideologías de alguien o de un partido político que defiende a capa y espada el aborto, entonces lo que usted puede hacer es autoexaminarse bíblicamente y ver qué es lo que Dios realmente afirma solamente del aborto. El cristiano no está llamado a abandonar la sociedad, como dije en el primer video. No es que estemos abriendo monasterios para irnos todos a vivir aislados del mundo. No. Pero tampoco como cristianos nosotros podemos colocar nuestra esperanza en la sociedad. Está llamado a vivir como ciudadano del reino en medio de un mundo caído, reflejando la verdad de Cristo en cada esfera de la vida, porque finalmente participar no es idolatrar.